Bienvenidos una vez más a nuestra clase de diplomado en Teología Pastoral. Mi nombre es Clen Rodríguez, soy el docente, como ustedes saben, y en este día vamos a continuar nuestras lecciones, nuestros estudios. Hoy queremos compartir la lección número 3, correspondiente todavía a la unidad 1, que es la unidad que estamos estudiando. Vamos a estudiar en este tiempo el tema que se llama responsabilidades pastorales. Ese es el tema que estaremos compartiendo en este día. Recordamos que en la clase anterior estuvimos hablando acerca de las características del pastor, algunos puntos sobresalientes que deben hacerse notar en la vida del pastor. Hoy, como decía, vamos a hablar acerca de las responsabilidades. Y cuando hablamos de las responsabilidades de un pastor, estamos hablando de un gran trabajo. Estamos hablando de un trabajo amplio, un trabajo que abarca muchas cosas por hacer. Vamos a destacar solamente en la lección de hoy la más importante o la más común, la que el pastor enfrenta en su día a día, en su ministerio pastoral. Uno de los ejemplos más grandes que nosotros podemos ver con respecto a esto es el carácter pastoral que aparece en el Salmo 23. Allí nosotros podemos describir en este salmo lo que se llama el carácter pastoral de Dios. David había sido un pastor, tenía un amplio conocimiento del trabajo pastoral y en cierto momento de su vida él atraviesa por ciertas situaciones y establece una especie de comparación, podríamos decir, de su vida como pastor y el carácter pastoral de Dios. El Salmo 23 describe de una forma magistral cómo es Dios como pastor. Quiero que ustedes tomen en consideración que esta característica que muestra el Salmo 23 acerca de Dios son características que todo pastor debe tener naturalmente. Quizá no en todo el sentido amplio de la palabra, pero por lo menos el Salmo nos da una idea para que nosotros reflexionemos sobre nuestro trabajo pastoral. Vamos a ver algunas de estas responsabilidades. Por ejemplo, el Salmo nos habla de que Dios es un Dios que suple necesidades. Cuando el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, esa palabra de nada me faltará está indicando que suple toda necesidad, tanto espiritual, emocional, como física. Naturalmente sería un poco difícil que nosotros, simples seres humanos, pudiésemos suplir cabalmente en su totalidad todas las necesidades de los hermanos que conforman la iglesia local o que conforman una congregación. Pero sí, cuando reflexionamos en este salmo, debemos ver esto como un llamado a nosotros dar lo máximo como pastores, como guías espirituales. Suplir necesidades en toda la forma que nosotros podamos y en el mayor número posible. El salmista aplica esto específicamente a Dios, pero es un simbolismo o es una enseñanza para nosotros como pastores actuales de nuestra responsabilidad, de nuestros deberes. También un segundo punto que encontramos en este salmo, que refleja el carácter pastoral de Dios, es proporcionar descanso para el alma. Si nosotros analizamos
el versículo 2 de este salmo, vamos a encontrar que nos habla de eso, del descanso. Entonces, el pastor, ya hablando en términos humanos, tiene que ofrecer descanso al alma abatida, al alma que está sediento. Jesús en una ocasión dijo: venid a mí los que estáis trabajados, los que están cargados, y yo le daré descanso. Entonces, ese descanso que ofrece Jesús es el descanso que el pastor ofrece a las personas que están fatigadas, que están cansadas, que están turbadas, que su alma se encuentra en amargura, se encuentran en situaciones de tristeza, de depresión, todo ese tipo de cosas. Entonces, ese descanso, el pastor, en términos humanos, repito, tiene que ofrecerlo. Entonces, nosotros como pastores debemos de entender que parte de nuestra responsabilidad es el proporcionar descanso al alma que está necesitada de ese descanso. Otro punto interesante que refleja el carácter pastoral de Dios es que conforta y guía. Conforta y guía. Dice el Salmo: confortará mi alma, ¿verdad? Me guiará por senda de justicia. Entonces, esta es una gran responsabilidad también pastoral, traer confort al alma y a la vez proveer guía. En algunas versiones de la Biblia, en vez de la palabra confortar, aparece la palabra restaurar. Prácticamente viene siendo lo mismo, restaurar el alma, solamente que hay un pequeño detalle, que la palabra confortar, en este caso, significa proveer condiciones de comodidad. Y la palabra restaurar significa volver a levantar o volver a iniciar un proceso. Entonces, el pastor, según nos indican estas dos palabras, provee un espacio de comodidad. Estamos hablando en términos espirituales. Provee un espacio de comodidad, pero también es un restaurador. Es un reconciliador. Es una persona que crea conexión de nuevo entre el hombre y su creador. El mayor problema de la humanidad, de los seres humanos, es que precisamente estamos desconectados de Dios. Necesitamos ser reconciliados y a la vez restaurados a nuestra condición original, de acuerdo al propósito que Dios tiene. Y esa es una gran responsabilidad que pesa sobre el ministerio pastoral. Pero también ese salmo nos enseña que el pastor acompaña y alienta. Interesantísimo este punto, en donde el pastor acompaña y alienta. Aunque ande en valle de sombra y muerte, ahí está el pastor. Entonces, es un compañero. Es un compañero. Tenemos que entender que el rebaño, la congregación, la iglesia local, no solamente ve al pastor como una figura de autoridad, no solamente como una figura que guía, sino también espera encontrar en él ese compañero, esa persona que le pueda acompañar en sus momentos de dolores, en sus momentos de tristeza, como también en su momento de alegría y en su momento de triunfo, ¿verdad? Y es aquella persona que también provee aliento, que provee esperanza, que provee fe. Cuando la persona se desalientan y ya no quieren creer más por los avatares de la vida, por las situaciones que se presentan, el pastor tiene que alentar,
aunque él mismo quizá puede estar atravesando por ciertas situaciones difíciles, quizás a veces más difíciles que la que presenta el discípulo o el miembro, quizás mucho más grande, quizás mucho más terrible. Sin embargo, por la posición en que Dios le ha colocado y por el ministerio que desempeña, su deber, su responsabilidad es alentar a esa persona, darle una palabra de esperanza, una palabra que lo levante, que lo anime, que lo inyecte de fe y la persona nuevamente pueda ser levantado. Un quinto punto que tenemos es que también el pastor alimenta y prepara espiritualmente. Quiero detenerme un segundito en este punto número 5. Recuerden que estamos hablando de las responsabilidades del pastor y estamos viendo el carácter pastoral de Dios. ¿Cuáles son las responsabilidades que nos muestra este salmo, que es escrito por un pastor y que coloca a Dios en esa posición de pastor como un ejemplo para nosotros? Alimenta y prepara espiritualmente. Este salmo, cuando usted lo lee, de hecho quiero que cuando lleguen a su casa ustedes puedan leerlo con profundidad y leerlo desde el punto de vista pastoral, no como el salmo devocional que leemos o como el salmo de protección que muchas veces nosotros usamos, muchas personas lo usan, sino que lo vean desde el punto de vista del ministerio pastoral y traten de profundizar, de reflexionar y profundizar un poquito en este salmo. Dice que en el versículo 5, dice que él alimenta, cuando dice adereza mesas o prepara la mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Luego dice, y unge mi cabeza con aceite de tal manera que me lleva a un nivel en donde mi copa está completamente rebosante. O sea, siempre firme, siempre llena, nunca vacía. Entonces, una de las responsabilidades primarias del pastor es darle o proveer un buen alimento para su rebaño. Especialmente cuando el miembro de la iglesia está atravesando por situaciones de angustia. El mejor alimento es la palabra de Dios. Y el pastor debe de ofrecer ese alimento, porque ese alimento es quien va a levantar a la persona, es que lo va a sacar de la situación difícil o de la situación angustiosa en la cual se encuentra. Pero a la vez, fíjense que dice alimenta y prepara espiritualmente. Uno de los deberes de los pastores es preparar espiritualmente a sus discípulos, a su miembro. Ustedes van a notar, mientras yo estoy compartiendo la clase, que voy a utilizar mucho la palabra discípulos en vez de miembro, porque realmente cuando nosotros leemos la palabra del Señor, vamos a encontrar que el llamado que el Señor nos ha hecho es a formar discípulos, a ser discípulos. Hoy entendemos que como organización somos miembros de la iglesia, como organismo somos miembros del cuerpo de Cristo, pero el mandato real es a discipular, a ser discípulo. Eso involucra un proceso de capacitación, un proceso de enseñanza, toda una serie de cosas ahí que forman el carácter cristiano de la persona. Entonces, en este caso, el pastor es alguien que prepara de tal manera, prepara tan bien a sus discípulos que constantemente ellos están llenos de Dios espiritualmente. Esto significa que se mantienen firmes, se mantienen estables, aunque puedan venir situaciones en ciertos momentos de su vida, ellos
se mantienen firmes, no caen fácilmente. Fíjense que cuando haciendo un poco de referencia histórica a esto, los pastores en Israel tenían la responsabilidad de untar sus ovejas con aceite, frotar su cuerpo con aceite, para evitar picaduras de ciertos insectos y para que cuando las ovejas eran heridas por los árboles o por cualquier situación, este aceite funcionaba como una especie de medicina y a veces como una especie de antiséptico, de repelente, vamos a decir, en contra de los insectos, de todas aquellas cosas que querían externamente hacerle daño a las ovejas. Entonces el salmista hace esta comparación y dice: me unge con aceite y mi copa está rebosando. Es decir, me pone en una condición tan buena espiritualmente que nada de lo exterior me puede afectar ni me puede hacer daño. Porque el pastor se ha encargado de ungirme con el aceite. Se ha encargado de llenar mi vasija, en términos cristianos, ¿verdad? Como decimos, de llenar mi vasija, de llenar mi lámpara, de mantenerme alerta y preparado espiritualmente. Una de las grandes responsabilidades del pastor. Finalmente, nos dice que el pastor prepara a las personas para la eternidad. Yo creo que aquí está la cumbre del llamado del ministro. Es importante, muy importante, que nosotros eduquemos a la gente, que le enseñemos, que lo entrenemos, que lo capacitemos y que mientras la persona desarrolla su peregrinar aquí en la tierra, pues pueda dar lo mejor de sí, trabajar, como dice la palabra de Dios, ser un buen ciudadano en el país donde vive, en la sociedad, ser un buen padre, ser un buen esposo. Todo eso es parte de la tarea pastoral, pero el llamado más elevado es a guiar a la persona, vamos a decir así, guiar a la persona a lo que ocurre después de la muerte, después de la partida. Por esto el salmista dice: el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida y yo voy a estar en la casa de Jehová eternamente, por largos días, porque mi pastor me ha preparado espiritualmente de tal forma que cuando parta de esta tierra, yo estoy seguro a dónde voy a pasar la eternidad. Entonces es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una mala enseñanza, un error que el pastor enseña a la congregación o a un grupo de personas puede conducirlo eternamente a la perdición. Ella es un guía de almas más allá de la muerte. Entonces, nuestro deber es preparar a la persona bien preparada, en el sentido correcto, en la forma bíblica, enseñándole la doctrina, los conceptos, los mandamientos bíblicos de una forma correcta, de tal forma que cuando la persona pase hacia la otra vida, pueda estar con el Señor, pueda pasar una eternidad en felicidad. Eso es la mayor, desde mi punto de vista, ¿no? Es la mayor responsabilidad que se le ha otorgado, o que el Señor le otorga al ministro, al pastor, a quien ejerce este glorioso ministerio. Entonces, estas responsabilidades que hemos visto, que forman parte del carácter pastoral de Dios, nos dan un ejemplo bíblico de nuestra función, de nuestro trabajo. Todo esto encierra una enorme, yo diría, una enorme responsabilidad. Entonces,